El baile que cambió todo. Nunca imaginé que una simple noche familiar pudiera convertirse en una historia que me marcaría para siempre. Todo comenzó como cualquier reunión, música fuerte, risas, copas que se llenaban y se vaciaban sin parar, los niños corriendo entre las mesas, y los adultos bailando cumbia, salsa, lo que sonara. Yo estaba feliz, relajada, bailando con todos, dejándome llevar por la alegría del momento, por la energía del lugar. Pero entonces, él apareció. Mi cuñado. Siempre simpático, siempre bromista, siempre con esa sonrisa ladeada que hasta ese momento había considerado inofensiva. Me tomó de la mano con una seguridad que no había visto antes, con un apretón que me hizo sentir algo extraño. Pensé que solo era un gesto juguetón, un baile más entre familia, nada fuera de lo común. Pero apenas nuestros cuerpos empezaron a moverse al ritmo de la música, sentí algo distinto. No era solo su mano en la mía. Era como me sostenía, como sus dedos se enredaban un poco más de lo normal, como su pulgar acariciaba apenas la parte interna de mi muñeca. Y cuando puso su otra mano en mi cintura, sentí un leve estremecimiento recorrerme. El calor de su palma atravesaba la tela de mi vestido, un calor que me hizo tomar conciencia de cada centímetro de mi cuerpo. Cada vez que girábamos, cada paso que dábamos, su cuerpo se acercaba más, su pecho rozaba mi espalda, su respiración acariciaba mi cuello. Al principio pensé que era cosa mía, que estaba imaginando cosas, pero entonces sentí algo. Algo duro. A través de la tela. Apenas un roce, apenas un segundo, pero suficiente para encender todas mis alarmas. Mi corazón se aceleró, mis mejillas se encendieron, y una oleada de calor me recorrió de arriba abajo. ¿Era un accidente? ¿O lo estaba haciendo a propósito? En ese instante, supe que esa noche no iba a ser como las demás. Algo dentro de mí me gritaba que debía apartarme, que debía parar el juego antes de que empezara. Pero me quedé ahí, atrapada, hipnotizada, sin entender todavía que ese pequeño roce marcaría el inicio de algo imperdonable. Las miradas que ardían en silencio. Mientras dábamos vueltas en la pista, noté que me miraba distinto. Ya no era la típica sonrisa de cuñado amable, no era esa mirada simpática a la que estaba acostumbrada en las reuniones familiares. Era algo más oscuro, más profundo, más cargado de intenciones. Sus ojos me recorrían de arriba abajo, con una lentitud que me hacía estremecer. No era solo un vistazo rápido, se detenía en mis labios, los miraba como si imaginara besarlos, se quedaba un segundo más de lo normal en la curva de mi cuello, y cuando giraba, sentía como su mirada se posaba descaradamente en mi espalda, bajando, marcando cada centímetro como si quisiera memorizarlo. A pesar de que estábamos rodeados de gente, sentía que él y yo estábamos metidos en una burbuja, atrapados en un juego privado donde nadie más existía. Cada vez que nos acercábamos, su pecho rozaba apenas el mío, y aunque intentaba convencerme de que era por los movimientos del baile, algo en su forma de sostenerme, en su forma de acercarse, me gritaba que no era inocente. Sentía el calor de su respiración en mi rostro, el leve roce de su nariz cuando nos acercábamos demasiado. Él me hablaba al oído, palabras simples, casi inocentes, pero lo que me dejaba sin aliento no era lo que decía, sino la forma en que su voz vibraba tan cerca de mi piel, como sus labios apenas rozaban el borde de mi oreja. Mi estómago se encogía, mi piel se erizaba, y una parte de mí intentaba convencerse de que estaba exagerando, de que no debía prestar atención. Pero entonces, sus manos empezaron a bajar. Al principio fue un toque casi imperceptible en la cintura, un roce tan ligero que cualquiera lo hubiera considerado accidental. Pero luego vino un apretón apenas más firme, una presión calculada, tan medida que parecía querer probarme, tantear mis límites, ver si me apartaba, si lo rechazaba. Pero no lo hice. Me quedé ahí, temblando por dentro, sintiendo como su mano se asentaba en mi cadera, como sus dedos se clavaban apenas a través de la tela, lo suficiente para marcarme, para dejarme claro que él estaba consciente de cada roce, de cada contacto. Y entonces entendí que yo ya no estaba bailando simplemente, estaba participando, sin quererlo, en un juego cargado de tensión, de deseo no dicho, de algo que no debía estar pasando, pero que estaba sucediendo igual.
El contacto que lo cambió todo. El instante exacto en que supe que todo había cambiado fue tan rápido y, al mismo tiempo, tan intenso, que me dejó temblando. Mientras bailábamos, mientras girábamos en esa danza que ya no era inocente, sus manos encontraron un camino peligroso. Bajaron apenas 1 centímetro más allá de lo permitido, no lo suficiente como para que alguien lo notara, pero sí lo justo para que mi cuerpo lo sintiera todo. La palma de su mano se apoyó en mi cadera, fuerte, firme, y de pronto lo sentí, el empuje apenas perceptible de su cuerpo contra el mío, algo duro que atravesaba la tela, que me presionaba con descaro, que dejaba claro lo que él estaba sintiendo, y lo que quería hacerme sentir a mí. Mi respiración se entrecortó, mi piel ardía, y en lugar de apartarme, me quedé ahí, atrapada entre su brazo y la música, entre el escándalo externo de la fiesta y el silencio íntimo de nuestras respiraciones pesadas, mezcladas, peligrosamente sincronizadas. Sentí como sus dedos se afianzaban más en mi cadera, como su pulgar acariciaba apenas la línea donde terminaba mi blusa y comenzaba mi piel, como si jugara con el borde, probando hasta dónde podía llegar. Y lo peor es que yo no reaccionaba. Mi cabeza me gritaba que debía apartarme, que debía empujarlo, que debía ponerle fin a ese momento imperdonable, pero mi cuerpo estaba paralizado, estremecido, entregado a una corriente eléctrica que lo recorría entero. Cada giro del baile era una excusa para que su cuerpo se apretara más al mío, para que su pecho se pegara a mi espalda, para que su aliento me quemara la nuca. Ya no escuchaba la música, ya no veía a los demás, solo sentía el calor, la presión, el roce descarado de algo que no debería haber estado ahí, algo que no era solo físico, sino también mental, emocional, algo que me rompía por dentro mientras me mantenía clavada en ese instante. Entonces, me susurró al oído. No recuerdo exactamente las palabras, porque en ese momento dejaron de importar. Lo que me hizo temblar fue su tono, esa voz cargada de una intención tan clara, tan sucia, tan descarada, que mi cuerpo entero se estremeció. Sentí que las piernas me fallaban, que el estómago se me encogía, que el corazón me latía tan rápido que temí que todo lo notaran. Y aún así, me quedé. Aún así, no lo detuve. Estaba atrapada en ese juego oscuro, en esa frontera entre lo deseado y lo prohibido, en ese espacio donde el contacto físico lo decía todo y la mente, cobarde, callaba. El instante donde el mundo desapareció. Hubo un segundo, solo un segundo, en que todo desapareció. La música, las voces, las risas, la pista llena de gente, todo se desvaneció. Solo estábamos él y yo, pegados de una forma que ya no era para bailar. Sentí como su pecho se pegaba completamente a mi espalda, como sus brazos me rodeaban con una firmeza que ya no era casual. Y entonces, lo sentí otra vez, ese roce duro, inconfundible, a través de la tela, presionando contra mí como una confesión muda, como una declaración peligrosa. Cerré los ojos un instante, sintiendo como el calor me subía por el cuello, como las mejillas me ardían, como el cuerpo entero parecía arder por dentro. Quise decir algo, quise apartarme, pero cuando lo intenté, su mano me apretó apenas más fuerte, con un gesto sutil, como pidiéndome que no lo hiciera, como diciéndome en silencio, quédate un poco más. Ese segundo lo cambió todo. Porque aunque la canción terminó y cada uno se alejó fingiendo normalidad, algo se había roto. Algo dentro de mí ya no era igual. Sentía su presencia pegada a mi piel como si todavía me estuviera tocando, sentía su respiración en mi cuello como si aún estuviera allí, sentía su cuerpo apretado contra el mío como si hubiera quedado grabado, marcado, tatuado en mi memoria. No importaba que ahora estuviéramos a metros de distancia, yo lo sentía todavía, sentía su atrevimiento, su descaro, y lo peor de todo, sentía mi propia culpa, mi propio deseo, mi propia rendición silenciosa. El remordimiento que me sigue persiguiendo. Esa noche no dormí, solo pensaba, ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué lo permití? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Plenitud Secreta para más historias que arden bajo la piel.